Reglas de reemplazo. Para trabajar ahora con estas otras reglas que nosotros vamos a necesitar cuando se requiere de efectuar una demostración o lo que conocemos como una prueba directa, es importante que identifiquemos que así como su nombre nos lo marca, quiere decir que nosotros vamos a poder reemplazar una expresión que tengamos por alguna de las que observemos que coincide con la estructura que tienen nuestras reglas. Si ustedes observan, en todas estas fórmulas que tenemos aquí, aparece un símbolo con 3 rayitas de manera horizontal. Esas 3 líneas horizontales, nosotros ya habíamos checado la parte de su significado al inicio de la unidad de curso, en el cual esta significa una bicondicional. Y para el caso de nuestras reglas, quiere decir que a partir de la expresión que nosotros tenemos del lado izquierdo, lo podemos transformar a la expresión que se encuentra del lado derecho, o viceversa. Si tenemos la expresión del lado derecho y lo que necesitamos es la que está del lado izquierdo, entonces voy a poder reemplazarla por esta. Así, para cada una de estas reglas que nosotros tenemos, vamos entonces a poder efectuar estos cambios. Y a diferencia de las reglas de inferencia que nosotros trabajábamos, si ustedes observan, aquí no nos pide trabajar con una o con 2 premisas. Esto quiere decir que la regla que nosotros necesitemos utilizar de aquí se podrá aplicar a toda la proposición o a toda la premisa o solamente a una parte de ella. Para poder observar cómo es que funcionan cada una de estas reglas, vamos a checar los siguientes ejemplos. Para el caso de nuestros ejemplos, nos dice que identifiquemos la regla de reemplazo que se está aplicando. Como podemos observar, pues aquí se encuentra este simbolito que decíamos que es una equivalencia o nuestra bicondicional. Por lo tanto, vamos a observar cómo es que está conformada la parte izquierda a ella y qué es lo que estaría cambiando en nuestra parte derecha. Si ustedes observan, pues ahí lo que yo me puedo dar cuenta que se modifica es la expresión para nuestro i. Del lado izquierdo se encuentra con una negación y del lado derecho está sin la negación. Esto quiere decir que será a este primer paréntesis a quien se le esté aplicando una regla de reemplazo. A su vez, también podrán observar que el conectivo que está uniendo estas 2 proposiciones simples es diferente. Aquí tenemos que es una disyunción y aquí que es una implicación. Por lo tanto, aquí se está utilizando la regla de una implicación material, cuya regla nos dice que si nosotros tenemos una expresión que es P, que implica a Q, esta es equivalente a tener una negación de P o lo que sería Q. Para el caso de nuestro ejemplo, tal vez pudieran decir, esto se encuentra del lado izquierdo o del lado derecho. No importa en qué lado se encuentre a la hora de que nosotros estemos utilizando la regla. Lo importante es que tenga exactamente la estructura que buscamos. Por lo tanto, si yo observo que esa negación de i o a está cambiando a un p que implica un q, se trata de esta regla de implicación material. Para nuestro segundo ejemplo. Para este segundo ejemplo, pues igual que el anterior, vamos a observar qué es lo que se está modificando dentro de estos corchetes. Si nos damos cuenta, en el caso del primer paréntesis, podemos observar que se encuentra una negación fuera de ese paréntesis. Y de nuestro lado derecho, la negación ya no se encuentra fuera, sino que está afectando a cada uno de los términos que nosotros tenemos dentro de este.
Eso quiere decir entonces que vamos a buscar cuál regla de reemplazo es la que afecta al conectivo principal que aparece, en este caso disyunción, y me lo modifica a una conjunción. Además de que en lugar de tener una negación fuera de la expresión, este llega a estar o a afectar a cada uno de estos términos. Para el caso entonces de nuestra regla, la que nosotros estaríamos utilizando es conocida como teorema de Morgan. Ese teorema de Morgan se puede abreviar como TM, teorema de Morgan, y nos dice lo siguiente, que si tenemos una negación de P o Q, esta será equivalente a tener una negación de P, conjunción, negación de Q, que fue lo que pasó en el caso de nuestro ejemplo. Y así como estamos analizando cada uno de estos dos ejemplos, podemos hacerlo con el resto de ellos y de esta manera va a ser como nosotros lo utilicemos conforme estemos efectuando demostraciones. Para el caso del ejemplo número 3, si yo vuelvo a identificar qué es lo que está cambiando en mi expresión, pues ahora observo que se trata de ese segundo paréntesis, en el cual el primero de ellos no tiene una negación, pero el segundo está afectado a cada una de las proposiciones, además de que se encuentran de manera contraria. Es decir, que aquí se está aplicando una transposición. Nos dice la regla que si tenemos AP que implica un Q, esto será equivalente a una negación de Q que implica a la negación de P. Por lo tanto, esta es una transposición. Para nuestro siguiente ejemplo, si al igual que los anteriores observamos qué es lo que sucede, pues podemos darnos cuenta de que se está aplicando una regla asociativa a todo lo que es la parte de nuestro primer corchete. Esa regla asociativa nos dice lo siguiente, que si nosotros tenemos a una expresión P o Q o R, esta es equivalente a P o lo que sería Q o R. ¿Qué fue lo que sucedió con la expresión del primer corchete? Por lo tanto, pues aquí decimos que aplicamos una regla asociativa. Finalmente, para el último ejemplo que nosotros tenemos aquí, podremos observar que la expresión que se ve afectada pues es nuestra proposición M. De nuestro lado izquierdo está afirmativa, pero de nuestro lado derecho tiene una doble negación. Esto quiere decir que pues efectivamente estoy aplicando esa regla, conocida como doble negación, la cual nos dice que si tenemos una negación de la negación de P, esto es equivalente únicamente a nuestro P. Ahora bien, cuando nosotros ya identificamos estas 20 reglas con las que vamos a poder trabajar demostraciones, es posible entonces pues que nosotros determinemos cómo es el argumento, si es válido o si es inválido. Y para esto, si nosotros continuamos trabajando con las demostraciones o la prueba directa, vamos a poder utilizar cualquiera de estas 20 reglas. Hay ejemplos o hay proposiciones que a la hora de demostrar cómo es el argumento, puede que se lleve a cabo mediante nada más las reglas de inferencia, pero también se dan casos en los cuales pues es necesario la utilización de las dos. Por lo tanto,
para estos ejemplos que tenemos aquí, pues vamos a observar si únicamente se utilizan las de inferencia o si también requerimos las de reemplazo. Por lo tanto, para ese ejemplo número 1 que nosotros tenemos ahí, pueden darse cuenta de que ya está la demostración completa. Y aquí tenemos una numeración. Esa numeración nos está indicando a qué premisa estamos afectando. En el caso de la premisa número 3, nos dice que estamos trabajando con la premisa número 1. Si nosotros observamos la premisa número 1, debemos de ver qué es lo que se modificó. Si nos damos cuenta, pues aquí hay una negación que está afectando tanto al paréntesis como a nuestra S, y que el conectivo, en lugar de ser una disyunción, pasa a ser una conjunción. Esto quiere decir entonces que yo estoy realizando un teorema de Morgan. Después nos dice que se está trabajando con la premisa número 3. Al observar la expresión que tengo como resultado, me puedo dar cuenta que entonces realicé una simplificación, quedándome únicamente con lo que vamos a conocer como P. Ahora, para la siguiente premisa nos dice que se trabajó a partir de la número 4. Observo cómo estaba definida la 4 y qué fue lo que cambió. Al observar lo que cambió, podemos darnos cuenta que lo que se ve modificado es lo que está dentro del paréntesis. En lugar de una implicación, observamos a nuestra disyunción y A se vuelve negativa. Esto quiere decir que estamos aplicando una implicación material. Siguiente premisa, en la número 6, nos dice que vamos a considerar la premisa número 5. ¿Qué pasa con esta premisa? Pues que está entrando la negación y está cambiando el conectivo de, en lugar de una disyunción, por una conjunción. Quiere decir que nuevamente estamos utilizando un teorema de Morgan. Después nos dice que de la premisa número 6 estamos obteniendo una doble negación de A. Por lo tanto, estamos efectuando una simplificación. Ahora, en el caso de la siguiente premisa, nos dice que vamos a considerar la número 7. En la número 7 se ven las dos negaciones, en la número 8 desaparecieron. Quiere decir entonces que a esa premisa 7 le realizamos una doble negación. Y finalmente, de la premisa número 8 con la premisa número 2, estamos efectuando una conjunción. Es decir, estamos agrupando para pues determinar la solución que nos pide o a la conclusión, que es a lo que nosotros debemos de llegar. Ahora bien, para el siguiente ejemplo que nosotros tenemos ahí, lo que tenemos es la regla que se está aplicando. Lo que habrá que justificar es a partir de qué premisa se puede efectuar. Por lo tanto, en esta premisa número 3 nos dice que estamos obteniendo a T de una simplificación. Para que nosotros podamos efectuar una simplificación, debe de existir un conectivo de conjunción, el cual se puede observar únicamente en la segunda premisa. Por lo tanto, ya sé que la simplificación pues se tuvo que realizar de esta. Ahora, el siguiente paso nos dice que estamos efectuando una doble negación. ¿De dónde puedo obtener una negación de la negación de T? Pues de la premisa anterior que teníamos, que es la número 3. Enseguida, estamos efectuando un silogismo disyuntivo. Para poder efectuar un silogismo disyuntivo, son necesarias dos premisas. Y en esta, pues estamos considerando la número 1 con la número 4. Recordemos que silogismo disyuntivo nos decía que si tenemos a un P o a un Q, pero en otra premisa tenemos la negación de Q, en este caso,
nos podemos quedar con lo que sería nuestro P. Por lo tanto, decíamos que aquí fue el silogismo disyuntivo de premisa número 1 con la número 4. Ahora, estamos efectuando una transposición. Esta transposición, si ustedes observan, pues son las mismas proposiciones que en la premisa 5, solamente que en diferente acomodo y en lugar de estar negadas, pues sin la negación. Por lo tanto, quiere decir que a quien la aplicamos, pues fue a la premisa 5. Después nos dice que vamos a obtener una simplificación. ¿De dónde podemos obtener una negación de K? Pues solamente de la premisa número 2. Enseguida estamos efectuando un modus tollens. Para que se pueda efectuar un modus tollens requerimos de dos premisas. La primera de ellas nos dice que tenemos a P, que implica un Q. Y la segunda, que si tenemos a la negación de Q, por lo tanto nos podemos quedar con lo que es negación de P. Es decir, que el modus tollens se está aplicando a las premisas 6 con 7. Después, en la premisa número 9 podemos observar que tenemos el resultado de la premisa número 8, pero además de ella se encuentra una negación de K. Y el conectivo que los está uniendo es el de disyunción, o también conocida como la adición. Es decir, que a la premisa número 8 le estamos efectuando una adición. Y cuando ustedes efectúan una adición, puede ser una proposición simple, ya sea verdadera o ya sea falsa. Finalmente, para poder determinar nuestro resultado, observen que a esta premisa número 9, pues le está cambiando el conectivo en lugar de disyunción por conjunción y que estas negaciones quedan fuera de las expresiones. Por lo tanto, pues estamos aplicando un teorema de Morgan a la premisa número 9. Y como lo veíamos anteriormente, para demostrar o para comprobar que nuestra demostración es correcta, debemos de tener todas las premisas previas a nuestra conclusión y lo podemos comprobar. En este caso se encuentra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De este lado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y 9. Por lo tanto, pues nuestras demostraciones son correctas. Ahora bien, para este último ejemplo que nosotros tenemos aquí, ya no tenemos ni el número de premisa que se está utilizando, ni la regla que vamos a usar. Aquí nosotros debemos de construir nuestra propia demostración. Y como lo hacíamos al igual que con las reglas de inferencia, pues vamos a observar cómo está compuesta la conclusión y a partir de esta, de dónde podemos obtener cada uno de estos términos. Además de que debemos de observar cuáles son los conectivos principales que aparecen para determinar qué reglas sí puedo utilizar y cuáles de ellas no. Para el caso de mi ejemplo, yo como premisa número 4 voy a efectuar una simplificación de la premisa número 3 y me voy a quedar con la negación de X. ¿Por qué con esta expresión? Una, porque me puede servir más adelante, ya que es parte de la conclusión a la que debo de llegar. Y además de esto, porque me puede ayudar a trabajar con la primer premisa, ya que si nosotros efectuamos un modus tollens de la premisa 1 con 4, nos podemos quedar con lo que es negación de A. Y esta nueva premisa también me va a ayudar a trabajar, ya que se puede trabajar con la segunda premisa. Es decir, que de la premisa número 2 con esta número 5 que acabo de obtener,
puedo efectuar un silogismo disyuntivo. Tenemos a P o Q, tengo la negación de Q, por lo tanto me quedo con P. Ahora bien, como premisa número 7 voy a volver a efectuar una simplificación de la premisa 3, pero ahora me voy a quedar con lo que sería Q. Esto es negación de Z. Y esa Z que yo acabo de obtener me va a servir para efectuar un modus tollens de la premisa número 6 con la 7. Tengo a P que implica un Q, tengo la negación de Q, por lo tanto me quedo con la negación de P. Premisa número 9. Aquí yo voy a efectuar una conjunción, ya que de forma separada puedo observar que ya tengo parte de lo que necesito para la conclusión, que es A y que es M. Entonces decimos negación de A, conjunción con negación de M. Y estamos efectuando una conjunción de la premisa 5 con la 8. A esta conjunción después le voy a hacer un teorema de Morgan. ¿Para qué? Para cambiar el conectivo que yo necesito, que es una disyunción. Es decir, que obtendré la expresión negación de A, disyunción con M. Un teorema de Morgan de la premisa 9. Enseguida, como premisa número 11, voy a efectuar una adición a la premisa número 10, A o M, y lo que yo voy a adicionar pues es lo que me hace falta para la conclusión, que será negación de X. A la premisa número 10, una adición. Finalmente, para obtener la conclusión que yo estoy buscando, voy a realizar una implicación material, la cual, si yo tengo esta estructura, lo que hace es quitar la negación principal y cambiar el conectivo por una implicación. Por lo tanto, decimos que a la 11 le estamos realizando una implicación material. Y para comprobar que efectivamente haya utilizado todas mis premisas, pues volvemos a checar nuestra numeración de ellas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y estoy llegando a la conclusión que se nos pide.